Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo webinar el día de hoy. Mi nombre es Claudia López, voy a tener el gusto de impartirles el curso del día de hoy. Si nos han estado siguiendo durante todo el mes de junio, durante todo este mes, ya llevamos varios cursos. Es el penúltimo de julio, perdón. Y bueno, vamos a ver todavía la programación de los siguientes cursos para los siguientes meses. Les agradecemos que nos estén acompañando. Ya llevamos varias asistentes, vemos que poco a poco se van integrando. Y bueno, me vuelvo a presentar, soy Claudia López. El día de hoy vamos a hablar sobre la medición o los parámetros importantes a medir durante el proceso de producción del yogurt. Antes de empezar, quisiera recordarles que tenemos aún el descuento para las personas que nos han estado siguiendo durante este mes. Tenemos un descuento del 5% para todos los productos de HANA o en equipos especializados tenemos un descuento del 10% que son tituladores, ya sea potenciométricos o Carl Fisher y los espectrofotómetros Iris. Entonces, tomen nota de esto si requieren alguna cotización de esto, igual nos la hacen llegar y los canalizamos con los agentes de ventas. Y bueno, además debido a la contingencia y por esto es una de las situaciones que se empezaron a realizar los cursos para estar más cerca de ustedes, también tenemos el envío gratuito durante este mes. Entonces sí hay bastantes ofertas para que las tomen en cuenta. Y bueno, les comentaba que el día de hoy vamos a hablar sobre los parámetros que se miden en la producción del yogurt. Pero antes quisiera pedirles que por favor durante el curso se van a estar haciendo algunas preguntas solamente para tener interacción con ustedes. Les pediría que nos ayuden a responderlas y al finalizar el curso les aparecerá cuando cierren el webinar, les aparecerá una encuesta que si necesitan una constancia, es indispensable que sí nos hayan ayudado a responder esta encuesta. Igual, aunque no la necesiten, les pedimos que por favor nos ayuden a responder la encuesta, ya que esto nos ayuda a nosotros a saber si estamos realizando nuestro trabajo adecuadamente o si nos falta o algún otro tema que ustedes quieran que toquemos. Ahí sería la opción para que nos indiquen. Bueno, una vez mencionado todo lo que se debe mencionar, vamos a empezar. Ok. Les comentaba otra vez el descuento de este mes de julio, el 5% en todos los equipos de HANA y el 10% en equipos especializados como espectrofotómetro y tituladores potenciométricos o Carl Fisher. Igual, si necesitan ese descuento, es importante que nos mencionen que estuvieron presentes en el webinar. Nosotros tenemos un registro de las personas que están presentes y lo empatamos para revisar y poderles otorgar ese descuento. Bueno, una vez mencionado esto, ahora sí vamos a comenzar. El día de hoy vamos a revisar la importancia del pH y la temperatura en la elaboración del yogurt, el proceso de producción del yogurt. Como objetivo tenemos conocer la importancia de la medición de esos parámetros, tanto el pH y la temperatura, y vamos a agregar uno más que está muy relacionado con el pH, que es la acidez total, acidez titulable. El temario, que los puntos o algunos de los puntos que vamos a tocar es qué es el yogurt, el proceso de producción de este producto, los parámetros, tanto pH como temperatura y acidez titulable, y los microorganismos importantes en la producción del yogurt. Ok.
Antes que nada, me gustaría que me ayuden a contestar la primera de las preguntitas. Únicamente es para interacción, les vuelvo a comentar. Y es la siguiente. ¿Consume frecuentemente yogurt? En la pantalla les va a aparecer la pregunta y la opción de las respuestas. Entonces, por favor, me ayudan a responder. Exacto. Igual, si tienen alguna duda o algún inconveniente, en la sección de chat nos pueden escribir y con gusto ahí los estamos atendiendo en en la transmisión del curso. Entonces, para las personas nuevas que apenas se integraron a nosotros, les comento que en el círculo del lado izquierdo es donde van a poder seleccionar en la respuesta que ustedes crean correcta, o en este caso las que ustedes si consumen yogurt o si no consumen yogurt. Por favor, si tienen su pantalla en pantalla completa o la presentación en pantalla completa, es necesario que nos ayuden a cerrarla porque nos han comentado que en este modo no se puede contestar las preguntas. Entonces, para que nos ayuden a contestarlas, es necesario que cierren este modo. Entonces, vamos a cerrar y compartimos el porcentaje de respuestas sí y no. Ok, tenemos un 93% de personas que nos dicen que sí consumen yogurt y bueno, el 7% que dice que no consumen yogurt. Les comentaba, es únicamente para tener interacción con ustedes. Vamos a hablar de los beneficios del yogurt, entonces a ver si convencemos a ese 7% de que sí lo consuma. Ok, ¿qué es el yogurt? Es un producto elaborado por la fermentación de la leche mediante dos microorganismos principalmente, que son Streptococcus thermophilus y Lactobacillus bulgaricus. Según la FAO, el yogur es una leche coagulada obtenida por la fermentación láctica o ácido láctica producida por esos dos microorganismos que son bacterias. Pero esta se obtiene de una leche pasteurizada previamente estandarizada y, bueno, como resultado se obtiene la reducción del pH al llevar a cabo la fermentación. El principal ingrediente es obviamente la leche, comúnmente es la de vaca, y a esta leche se le agregan inóculos, los ya mencionados, Lactobacillus y Streptococcus, que son bacterias homofermentativas que se desarrollan entre 40 y 45 grados Celsius, es su temperatura óptima. Estas bacterias acidifican fuertemente el medio, lo que provoca una fermentación, convirtiendo el ácido láctico presente, perdón, la lactosa presente en la leche en ácido láctico. Decíamos que estas bacterias son homofermentativas. ¿Qué significa homofermentativas? Significa que justamente transforman la lactosa presente en la leche en ácido láctico. La lactosa es un azúcar, un disacárido compuesto por glucosa y sacarosa, y esta molécula de dos azúcares la rompen estas bacterias y transforman el ácido la sacarosa, la lactosa a ácido láctico. Otra de las preguntas que les pido me ayuden a responder para ver todo lo de la normatividad, si es que existiera aquí en México. ¿Ustedes saben si hay alguna norma que regule la producción de yogurt aquí en México? Les va a aparecer la pregunta en la pantalla. Igual les pido que por favor me ayuden a responder. Y vamos a ir revisando el porcentaje de respuestas. Ya llevamos bastante porcentaje.
Ok. Revisemos. Damos un par de segundos más. Ok, vamos a cerrar esta pregunta y revisemos el porcentaje. Tenemos un 43%, un 43% que nos dice que sí existe una norma y es la 181. Un 14% que nos dice que es la norma NMX 444. Y tenemos un 38% que nos dice que son las dos anteriores. Y bueno, un 6% que piensa que no hay una norma que regule este proceso. Entonces, vamos a revisar si hay normas que regulan este proceso de producción del yogurt. Vamos a cerrar, por favor. Gracias. Y ok, entonces, veíamos entre las respuestas la NOM 181, sí, es una norma oficial mexicana que nos da el contenido de proteína en porcentaje en masa, la grasa butírica, que no es más que grasa de la leche, la acidez titulable en porcentaje en masa también, y los sólidos lácteos no grasos. Nos da el contenido que deben o se recomienda que deban tener los yogurts y las metodologías para hacer las pruebas. Esa como especificaciones físico-químicas, pero también nos da las especificaciones microbiológicas que nos dice que el yogur debe contener como mínimo 107 UFCs por gramos. UFC significa unidades formadoras de colonia y deben ser 107 por gramo, sumando tanto Streptococcus como Lactobacillus, que decíamos que son los microorganismos principalmente utilizados para la elaboración de este producto. Y bueno, como les comentaba, UFCs es una unidad de medida que se emplea para la cuantificación de microorganismos, es decir, para la contabilización de estas bacterias. Ok. Y también tenemos la norma NMX 444, que también nos va a dar el porcentaje de grasa. Aquí nos da un mínimo y un máximo. ¿Ok? Los sólidos no grasos de leche, que también nos da un mínimo, no nos dice un máximo. La acidez en ácido láctico, el porcentaje de proteína, el porcentaje de humedad y el pH, que debe ser menor de 4.5. Y en el caso de esta norma, nos indica el tipo de leche que se está utilizando para la elaboración del yogurt. En el caso de nosotros nos interesaría leche entera, que sería las primeras dos columnas. ¿Ok? Bueno, sí. Hablando de los componentes del yogur, que vemos todos los análisis que se deben realizar, ¿ustedes creen que los probióticos y los prebióticos son lo mismo? ¿Sabían que el yogur tiene algunos beneficios, entre ellos que tiene probióticos, pero ustedes creen que tanto los probióticos como los prebióticos sean lo mismo? Igual la pregunta les va a aparecer en la pantalla. Y por favor me ayudan a responder. La opción 1 o la opción A es sí, son los mismos microorganismos. La opción 2, no, son bacterias diferentes. La opción 3, no, los probióticos son MO, significa microorganismos, nada más que ya no había espacio para escribir la palabra completa. Y los prebióticos son sustratos. Entonces, por favor, nos ayudan a responder. Ok.
vamos a cerrar esta preguntita y revisamos las respuestas. Ahí está. Ok, tenemos la opción A con el 5%, sí, son los mismos microorganismos. La opción B con el 45%, no, son bacterias diferentes. Y la opción C con el 51%, no, los microorganismos son los probióticos y los prebióticos son sustratos. Ok, vamos a cerrar y revisemos qué es cada uno de estos. Por favor, gracias. Entonces, los probióticos sí son microorganismos vivos o sí, seres vivos que producen efectos benéficos a nuestra salud. A menudo asociamos asociamos a los microorganismos a enfermedades o algún daño. Lo cierto es que en todo nuestro cuerpo humano habitan aproximadamente unas 2,000 especies de bacterias diferentes, de las cuales muy pocas pueden llegar a ser perjudiciales. Muchos de esos microorganismos, o el 95% de esos microorganismos, vive en el tracto intestinal y, bueno, principalmente en el colon, donde se desempeñan importantes funciones como la digestión, la producción de algunas vitaminas, la protección contra otros microorganismos, que estos sí pueden ser perjudiciales, ya sea patógenos como Salmonella, Helicobacter o E. coli, nos protegen contra estos microorganismos patógenos. Y por el contrario, bueno, antes quisiera mencionarles en dónde vamos a poder encontrar los probióticos. Normalmente los encontramos en yogurt o en el kefir, en formas de complementos alimenticios. ¿Qué es el kefir? Son lo que nosotros en México conocemos como búlgaros. Estas masas son de proteína que fermentan la leche también y que producen beneficios a nuestra salud cuando consumimos esta leche fermentada. Vamos a revisar ahora qué son los prebióticos. Los prebióticos son los alimentos que contienen los sustratos que nutren a los probióticos. Es decir, es la comida de los microorganismos benéficos para nuestro tracto intestinal. Principalmente son hidratos de carbono complejos que vamos a encontrar como fibra. La mayor, un ejemplo de esta fibra es la inulina, que encontramos en diferentes cactus, por así decirlo, en los nopales, en el agave. Y bueno, entonces ya vimos la diferencia. Los probióticos son los microorganismos que son benéficos a nuestra salud y los prebióticos es la comida de estos microorganismos que son benéficos a nuestra salud. Los prebióticos los vamos a encontrar tanto en frutas como en verduras. Lo que tenga fibra, la pectina, que tenga la cáscara de las frutas, eso le va a ayudar a nuestros microorganismos probióticos. Ahora, estos microorganismos viven dentro de nosotros, pero ¿ustedes creen que necesiten alguna condición en especial o se desarrollen nada más porque sí y nada más si toman una muestra de nuestros microorganismos y los ponen al aire libre, van a sobrevivir o necesitan alguna condición en especial? Les va a aparecer una pregunta en relación a esto. ¿Creen que los microorganismos necesitan ciertas condiciones para su buen desarrollo o pues no las necesitan? Igual, ¿me ayudan a responder, por favor? Ok, vamos con un buen porcentaje.
Listo, entonces vamos a revisar la pregunta, por favor. Bueno, las respuestas. Ok, el 99% de nosotros pensamos que los microorganismos requieren condiciones óptimas para su desarrollo. Así es, gracias. Vamos a cerrarla y continuar con estas condiciones. Gracias. Sí, así es. Los microorganismos, como todo ser vivo, requieren unas condiciones óptimas para su buen desarrollo. En microorganismos principalmente son la temperatura, la humedad y el pH. Cuando estas condiciones son adecuadas, las bacterias pueden producirse hasta más de 2 millones en 7 horas, ya que cada microorganismo se divide en 2 cada 20 minutos. Entonces, imagínense si les damos estas condiciones, todos los probióticos que podemos tener en nuestro tracto intestinal. Les comentaba que los principales o algunos de los principales parámetros que se miden o que se miden o que se procura tener cuidado para el desarrollo de microorganismos son temperatura, humedad y pH. La humedad, pues, obviamente va a ser el agua, que es un elemento indispensable para la vida de los seres vivos, todos los seres vivos. Y cuanto mayor sea el contenido de agua de un alimento, es más fácil que crezcan estos microorganismos. Por cierto, una manera de medir el contenido de agua en los alimentos es mediante titulación Carr-Fisher, como se muestra en la imagen del lado derecho de los ejemplos. Titulación Carr-Fisher nos ayuda a medir la humedad del agua y con esto saber si este alimento o, por ejemplo, podría ser un medio de cultivo, tiene las condiciones adecuadas de humedad para un desarrollo correcto para el análisis de microorganismos. Otro parámetro importante es la temperatura. La mayoría de los microorganismos crece a una temperatura de 37 grados Celsius, que es la temperatura corporal que nosotros tenemos. Entonces, al nosotros tener esta temperatura, estamos favoreciendo el desarrollo de microorganismos, incluyendo algunos virus, como en el caso que estamos viviendo, la situación mundial de ahora. Hay algunos microorganismos que resisten altas temperaturas, son muy pocos, y a estos microorganismos que resisten altas temperaturas se les llama termófilos. El intervalo de temperatura alta que resiste es de alrededor de 55 grados Celsius. Los microorganismos que tenemos nosotros o que se desarrollan a temperaturas ambiente, por así decirlo, entre 20 y 45 grados Celsius, se llaman mesófilos, y los microorganismos que resisten o que viven en medios muy fríos o pues sí, más fríos que los de temperatura ambiente serían los psicrófilos, que es alrededor de 15 grados Celsius. Y por último tenemos el pH, que es otro de los parámetros que también nos va a desarrollar o tener un buen desarrollo de microorganismos si lo controlamos. La mayoría de los microorganismos crece mejor en medios que tengan un pH aproximado a la neutralidad, es decir, de 7, debido a que, por ejemplo, en pHs ácidos es más favorable la desnaturalización de las proteínas. Y una vez que se desnaturalizan las proteínas, todas las bacterias tienen una membranita celular, la cual contiene toda la información genética para reproducirse, para vivir, todo lo que necesita esa bacteria. Si nosotros bajamos el pH y lo hacemos ácido, vamos a romper esa membranita y todo el material genético va a quedar expuesto al medio. Entonces ya no, esa bacteria va a morir, obviamente ya no se va a poder reproducir. Y bueno, entonces el pH ácido nos ayuda a eliminar microorganismos. Podría ser patógenos si lo queremos así, pero si no queremos eliminar microorganismos que son benéficos para nosotros, entonces hay que
subir ese pH a la neutralidad o al pH óptimo para las bacterias que deseemos mantener vivas. Con respecto a la diferencia de pHs y los microorganismos que sobreviven a esos diferentes de pHs, se clasifican en acidófilos en un en un intervalo de 0 a 5.5, o neutrófilos, que son la mayoría, de 5.5 a 8, y alcalófilos, que es de 8 a 11.5 en escala de pH. Ok, ahora sí, ya que vimos todos los parámetros que se deben medir o los que podemos medir principalmente con equipos HANA, vamos a revisar el proceso de producción de el yogurt. Antes de caracterizar la leche, pues obviamente hay granjas, granjas donde se ordeñan a las vacas, ya sea manual o mecánicamente. El productor de leche lleva su leche en pipas de acero inoxidable a la planta de producción y una vez llegando a la planta de producción se le hacen análisis pues de calidad de leche, de materia prima. Posteriormente se caracteriza esta leche y bueno, se le hacen ciertos análisis que posteriormente vamos a revisar. Seguimos con el ajuste de sólidos totales. Y antes de eso, olvidaba mencionarles que en el análisis de calidad a la leche se le hacen pruebas principalmente de residuos de antibióticos. ¿Por qué nos interesa esto? El yogur se elabora con microorganismos, son bacterias las que lo producen la fermentación. Si nuestra leche trae residuos de antibióticos, va a matar a estas bacterias y no va a haber fermentación, por lo que no va a haber yogur. Entonces, nuestra leche debe estar limpia de antibióticos principalmente, para evitar que no se nos vaya a formar la fermentación del yogurt. Bueno, la primera etapa, como les mencionaba, es preparar la mezcla de leche y otros ingredientes. Es común descremar la leche parcialmente y posteriormente sigue el ajuste de sólidos totales, donde le podemos agregar más sólidos de leche, más sólidos, como por ejemplo leche en polvo desengrasada, más lactosa para que los microorganismos tengan sustrato para fermentar y transformar a ácido láctico, caseinato de sodio, entre otros. Para producir el contenido de sólidos no grasos, que debe ser un aproximado de 10 a 15%. Estos sólidos van a darle cuerpo y mejor aceptación para el cliente, cuerpo al yogur, al producto final. También se pueden utilizar estabilizantes como el cuajo, la gelatina, el calcio, ya sea en forma de caseinatos, lactatos, gluconatos, entre otros. Ok. Y su uso va a depender también del estilo del yogurt que va a elaborarse. Normalmente se emplean sacarosa, que se utiliza en los sabores como agente edulcorante, porque la fermentación obviamente va a ser un proceso de producción, o el producto final va a ser ácido. Entonces se le agrega un poquito de sacarosa o de algún edulcorante como la sucralosa. El siguiente paso es el tratamiento térmico o pasteurización, que es normalmente a 90 grados Celsius durante 5 minutos, seguido de un choque térmico para posteriormente inocular con los microorganismos ya mencionados, Lactobacillus y Streptococcus. Después de que se inocula la leche, se mezcla perfectamente para dejar fermentar a una temperatura óptima de 42 grados Celsius. Y posteriormente de esta fermentación, que es aproximada entre 4 y 6 horas, se lleva a determinar el pH y la acidez titulable.
El valor de pH aproximado debe ser de 4.2 y la acidez de 0.9 a 1.1, porque ya vimos en la norma que, por decir, la NMX sí contiene valores o un intervalo de mínimo y máximo. Para cumplir con esta norma se hace el análisis de acidez y de pH. Una vez que se hacen estas determinaciones y que se llegan a esos valores, se detiene la fermentación. ¿De qué manera? Pues refrigerando para evitar seguirle dando esa temperatura óptima de crecimiento a los microorganismos. Se refrigera a una temperatura de 4 a 10 grados Celsius. Posteriormente se hacen evaluación sensorial, análisis de calidad, la temperatura, se sigue refrigerando y se lleva a un envasado para su posterior distribución. Ok, ya que vimos el proceso de producción así a grande escala, vamos a revisar algunos de los equipos que en HANA ofrecemos para realizar estas mediciones o estas determinaciones durante todo este proceso de producción. Tenemos el HI 98164, que es un medidor portátil para pH. El electrodo es específico para yogurt porque tiene la punta cónica, sus uniones de cerámica que van a permitir un cierre perfecto del circuito y que las lecturas sean exactas. Para el caso de acidez titulable, contamos con un mini titulador, que sería el HI 84529, que es específico para productos lácteos, no solo para el yogurt. Cualquier producto lácteo lo podemos analizar con este mini titulador. Sin embargo, también contamos con los tituladores potenciométricos HI 931 y HI 932, a los cuales, además de ácido láctico, vamos a poder realizarles algunas otras determinaciones y no solamente a productos lácteos. Si nosotros queremos analizar jugos, si queremos analizar vinos o si nos interesa la parte de los ácidos orgánicos, podemos ingresarle la metodología a los tituladores, el peso molecular del ácido orgánico que nos interesa, y únicamente necesitamos colocar la muestra y hacer la titulación. Y para el caso de temperatura, contamos con la línea CheckTemp, que es una línea exclusiva de la línea de alimentos de HANA, pero bueno, estos CheckTemp se clasifican por colores y en el caso de productos lácteos es el color blanco y es el HI 151. Igual si se dedican a otra industria y necesitan algún medidor portátil de temperatura, podría ser de la línea CheckTemp únicamente, buscando el color de referencia. Solamente es para no confundirnos y no llegar a crear contaminación cruzada. Ok, viendo esto, para las personas que no nos que acompañaron desde el principio, les recordamos o les informamos que tenemos un descuento durante el mes de julio, el 5% de descuento en todos los productos de HANA, pero el 10% de descuento en los productos o en los equipos especializados, tanto tituladores como el espectrofotómetro. Igualmente, debido a toda la contingencia que hay, el descuento, o bueno, más bien el envío es gratuito, igual durante este mes. Y nada más tienen que, o si requieren una cotización, nada más tienen que mencionar que vieron el descuento en el webinar y con gusto les canalizamos con el agente de ventas correspondiente. Ok, ya que revisamos los equipos, vamos a revisar cada uno de los parámetros que se miden durante el proceso de producción del yogurt. Veíamos que en la norma nos piden el pH. Tenemos un equipo para medir el pH en HANA. Mencionábamos el HI 98164, pero queremos saber qué es el pH, porque desde hace rato estamos hablando que las bacterias necesitan un pH óptimo, que el pH debe ser ácido y todo en relación al pH. ¿Pero qué es?
El pH se define como un potencial de hidrógeno, es decir, la concentración de iones H en una disolución o en una matriz alimentaria. Y entre más iones H tenga esta matriz, más significa que es más ácido. Existe una escala llamada escala de pH que va de 0 a 14, con la cual vamos a poder referir a una sustancia o algún alimento, en el caso de nosotros, como ácida o alcalina. Y vemos en el ejemplo, no tenemos el yogur, pero tenemos la leche, que está en un pH aproximado de 6, es decir, casi a la neutralidad. Sin embargo, cuando nosotros elaboramos yogurt, decíamos que las bacterias fermentan esta leche y la fermentación siempre va a producir ácido. En el caso del yogurt es ácido láctico, y este ácido láctico nos va a bajar a un pH alrededor de 4. Entonces, podríamos en lugar del tomate poner el yogurt. ¿En qué puntos del proceso de producción se mide el pH? Decíamos que el productor de la leche lleva su leche a las fábricas o a la planta de producción, y una vez entrando a la planta de producción, la leche, antes de aceptarla, se les hacen análisis de calidad. Uno de estos análisis de calidad es el pH. Antes de empezar cualquier proceso, se le hace análisis de pH. Ese es uno de los puntos. Para la caracterización de la leche necesitamos saber que nuestra leche no tenga otros microorganismos que compitan con los lactobacilos y los streptococcus y que nos vayan a formar otro producto en vez de yogurt. Entonces, bueno, esto lo sabríamos. Si nuestra leche está ácida, significa que pues se está descomponiendo porque tiene contaminación microbiana. Otro punto es, pues ya casi para finalizar, en la determinación del pH para detener la fermentación. Y el último es en la evaluación sensorial y los análisis de calidad de producto terminado para saber que cumple con la norma. Son principalmente en estos 3 puntos donde se realiza el análisis de pH. Ahora, vamos a mostrarles un video con el equipo que se está mostrando en la pantalla, que es el HI 99164, donde se va a calibrar el equipo y se les va a medir en 2 tipos de yogur, es natural y de fresa. Y terminando el video comentamos un poquito acerca de estas mediciones. El HI 99194 es un medidor específico para las mediciones de pH en yogurt. Por eso, el día de hoy vamos a revisar la calibración y el funcionamiento de este equipo. Para empezar, vamos a revisar qué es lo que contiene el maletín. Vemos que contiene la política de garantía, el manual de instrucciones del medidor y el certificado de calidad del electrodo. Enseguida encontramos el medidor, el electrodo de pH, un vaso de precipitados de plástico y las soluciones de arranque para la calibración de pH 4, pH 7 y la solución de limpieza específico para yogur. Antes de empezar la calibración, debemos conectar el electrodo cuando el equipo está apagado. La conexión de este medidor es de tipo DIN de conexión rápida, por lo que vamos a hacer coincidir la muesca del conector en el equipo. Ahora que hemos conectado el electrodo, vamos a encender el medidor con el botón de encendido y apagado. Presionamos y esperamos a que aparezca la pantalla de medición. En la pantalla de medición, en la parte superior izquierda, vamos a encontrar las siglas ATC, que significa que es la compensación automática de temperatura.
En la otra esquina encontramos el parámetro que estamos midiendo, que es pH. El siguiente nivel es el valor de pH que está registrando el electrodo. Lo siguiente es la temperatura en grados Celsius. Y en el siguiente nivel se ven los estándares a los que se ha calibrado. En este caso es de 4 y 7 en la escala de pH. Para empezar la calibración, vamos a presionar y dejar presionado el botón de encendido y apagado hasta que nos aparezcan las letras STD, que significa estándar. El primer valor estándar que nos indica que está esperando el medidor es el de pH 7, por lo que vamos a enjuagar primero el electrodo en una solución estándar de pH 7 y después dejamos que se estabilice la lectura en una solución estándar de pH 7 limpio. El equipo está reconociendo este estándar y enseguida va a cambiar el valor a 1 de pH 4. Enjuagamos el electrodo en una solución estándar de pH 4 y dejamos que se estabilice la lectura en una solución estándar del mismo pH. El medidor está reconociendo el estándar y estabilizando la lectura. Una vez que se ha reconocido el estándar y se ha estabilizado la lectura, el medidor sale directamente a la pantalla de medición. Al finalizar la calibración, el electrodo se debe enjuagar con agua destilada o desionizada. Cuando se ha calibrado el equipo, se pueden realizar las mediciones que deseamos. El día de hoy realizaremos la medición de pH a un yogur natural y a uno de fresa. Para realizar las mediciones, debemos asegurarnos que tanto la unión de referencia como el bulbo estén totalmente sumergidos. Empezamos las mediciones sumergiendo el electrodo en el yogur natural. Esperamos a que se estabilice la lectura. Sabemos que la lectura es estable cuando el reloj de arena ha desaparecido de la pantalla. Se registra esta lectura y se enjuaga el electrodo con agua destilada o desionizada para continuar con las lecturas. Y ahora colocamos el electrodo en el yogur de fresa. Cuando se ha estabilizado la lectura, se puede ver que el valor de pH de este yogur es de 4.24. Tanto este valor como el del yogur natural, que fue de 3.9, se encuentran dentro de los límites de la norma mexicana F444 de 1973. Una vez que se han terminado de realizar las mediciones, se enjuaga el electrodo con agua destilada o desionizada y posteriormente se coloca el electrodo durante 20 minutos en la solución de limpieza específica para yogur, la HI 700-643. Y así de fácil se calibra y funciona el medidor para pH específico para yogur. Esto es todo por el día de hoy. Les agradecemos que nos hayan acompañado y los invitamos a que revisen nuestra página web y nuestras redes sociales. Hasta la próxima. Ok, ya que vimos la medición de los yogurts, vimos el de fresa y el de yogur natural, veíamos que hay una diferencia en estos dos. Sí, se la va a ver. Normalmente a los yogurts de sabor se les colocan otros aditivos, principalmente edulcorantes. Normalmente, ya actualmente ya no es sacarosa o glucosa, más bien es sucralosa, que no aporta energía, es más económica, hay menos gasto en la producción. Entonces, uno de los factores por los que dio un pH diferente es estos aditivos que se le agregan al yogurt saborizado. Bueno, vamos a continuar con acidez titulable, que es otro de los parámetros que se miden durante la producción del yogurt.
Pero, ¿qué es la acidez titulable? Hace rato también la veíamos, la mencionábamos en la norma, en las dos normas nos aparece el valor, por lo menos mínimo, de acidez titulable. Pero, ¿qué es la acidez titulable? Bueno, en los alimentos, la acidez indica el contenido de ácidos orgánicos libres y, bueno, se le denomina o se miden mediante una valoración volumétrica con un reactivo alcalino. En el caso de nosotros, el día de hoy vamos a hacer una determinación de acidez titulable y nuestro reactivo o nuestro titulante va a ser hidróxido de sodio, o sosa, mayormente conocida, 0.1 normal. El resultado de esta titulación se va a expresar en porcentaje del ácido mayoritario presente en la matriz. Nosotros estamos hablando de productos lácteos, el ácido mayoritario, el ácido orgánico mayoritario va a ser el ácido láctico. Si estuviéramos hablando de, por ejemplo, jugo de naranja, el ácido mayoritario va a ser ácido cítrico. La verdad es que en la mayoría de los jugos, el ácido mayoritario se va a referir al ácido cítrico. Sin embargo, no significa que todo ese porcentaje de acidez sea de ácido cítrico, sino de todos los ácidos que contribuyen a la acidez total de la muestra. ¿En qué puntos del proceso de producción se mide la acidez titulable? Bien, se va a medir en la caracterización de la leche. Necesitamos una leche de buena calidad para la elaboración de cualquier producto, llámese yogurt, llámese queso, llámese crema, mantequilla. La calidad de la leche debe ser indispensable, por lo que tanto el pH que mencionábamos hace un momento como la acidez titulable se les mide. El siguiente punto es en la determinación para detener la fermentación, que veíamos en un valor de 0.9 y aproximadamente 1.1%. Y por último, en la evaluación sensorial, al finalizar la producción del yogur. Veíamos que a todos los productos terminados se les debe analizar, se les deben hacer análisis de control de calidad. Ok. Una vez que revisamos qué es la acidez y en qué puntos del proceso de producción se debe medir, vamos a realizar una medición de acidez en muestra de yogur. Para esto, nosotros vamos a utilizar el titulador potenciométrico HI 931 y para ahorrarnos tiempo, sobre todo, ya he pesado la muestra, ingresamos al equipo en la metodología, colocándole el peso molecular del ácido láctico, pesé la muestra. En nuestro caso, ingresamos el método con un peso de muestra de 1 gramo. En este caso nos dio 1.7 y ahorita nos la va a solicitar. Ya tengo la muestra aquí. Son 1.7 gramos de yogurt y engordé la muestra, o sí, hice un volumen mayor con agua destilada para que no aportara acidez. Coloco tanto la propela, el electrodo de pH que está previamente calibrado, la sonda de temperatura, que siempre el pH va a depender de la temperatura, la manguera de dispensión de nuestro titulante, que decíamos hace un momento que en este caso es hidróxido de sodio, 0.1 normal. Y todo está listo para empezar nuestra medición. Ya tenemos nuestro titulante, ya ingresamos el método y bueno, les muestro que nos dice, le pusimos el nombre, acidez en yogurt. Hace rato hicimos una prueba, nos dio de 0.99% de acidez, o de, sí, por ciento de ácido láctico.
en la línea de abajo vamos a encontrar, bueno, que nuestra titulación se completó, la bomba que está utilizando es la bomba 1, el volumen de punto final gastado, el volumen gastado de 1.213, la temperatura fue compensada automáticamente debido a la sonda, el pH final fue de 6.47. Ok, y bueno, hasta arriba nos dice la fecha y la hora. Ok, ya revisamos todo lo que nos va a ofrecer en la pantalla el equipo. Lo único que nos hace falta es empezar a titular. Coloqué ya todas las sondas, bueno, el electrodo, la sonda de temperatura, la punta de dispensación y la propela de agitación. Nuestra bureta está totalmente llena. Siempre para todas las titulaciones hay que empezar con la bureta totalmente llena. Y para empezar, únicamente presiono, pues, empezar. Nos indica o nos pregunta cuál fue el peso de la muestra. Les comenté hace un momento que nosotros pesamos 1.7 gramos de yogurt. Le doy a aceptar. Ahí está. Siempre debemos tener cuidado de que la propela de agitación no choque con ni el electrodo ni con el vaso. Entonces, ahí está. Y también debemos asegurarnos que tanto el bulbo como la unión de referencia del electrodo de pH estén completamente sumergidos en la muestra. Se configuró el método con un volumen de predispensación de 4 mililitros para ahorrar tiempo. Y obviamente el electrodo de pH previamente se calibró. Ok. Durante la titulación vamos a poder ver la curva de nuestra titulación, en donde, bueno, está en función del pH y los mililitros gastados del titulante. Y en esta curva vamos a poder ver el punto final de la titulación también. Igual, si en algún momento nosotros desearíamos parar la titulación o suspenderla, aquí es la opción. Ok, revisamos. Vamos a regresar a la pantalla de medición. Hasta el momento llevamos un 0.57% de ácido láctico, 1.140 aproximadamente mililitros de titulante gastado y estamos cerca de un pH de 8.3. Ok, nuestra titulación ha terminado. En esta muestra tenemos un valor de 0.59% de ácido láctico. El volumen gastado fue de 1.120 mililitros de titulante y el pH final fue de 8.6. Ok. Vamos a continuar con la presentación. Nos falta un parámetro más por mencionar que se mide en el proceso de producción del yogurt. Y posteriormente en las preguntas y en la sección de preguntas hablamos un poquito de este valor de titulación, si es que hubiese alguna duda. Ok, ya revisamos acidez. El último parámetro, la temperatura.
pues es una magnitud escalar que mide la energía interna de un sistema, llámese alimento, llámese cualquier tipo de muestra. Este parámetro, pues todos lo conocemos, y en el caso de la producción del yogurt, este parámetro es importante en el tratamiento térmico, que es la pasteurización, en el momento de llevar a la fermentación, que pues es importante, ya lo veíamos, la temperatura óptima de los microorganismos. Y por último, en la refrigeración o en la detección de la fermentación, perdón, que decíamos que se utiliza de 4 a 10 grados Celsius para detener la fermentación. Ok, recapitulando rápidamente. Decíamos que el productor lleva su leche a la planta de producción, donde se le hacen análisis de pH, acidez total, principalmente. Después, esta leche ya homogenizada, ya estandarizada, se mete a pasteurización y posterior inoculación. Una vez que se inocula, vamos a llevar a la fermentación con estos microorganismos antes mencionados, y ya que llegamos a un pH de aproximado de 4 y a una acidez aproximada de 1% de ácido láctico, se detiene la fermentación y se lleva a refrigeración. Posteriormente a esto se etiquetan se lleva el etiquetado y después a la distribución. Y listo. Ahora sí, vamos a pasar a la parte de preguntas. Si hubiese alguna pregunta, les pido que por favor me ayuden a saberla en la sección de chat, en el panel de GoToWebinar. Ok. Neisa nos preguntaba que si existe alguna normativa para la elaboración del yogurt. Ya vimos que sí hay normativas para la elaboración del yogurt. Ella nos menciona el yogurt griego. El yogurt griego es, en realidad el yogurt griego es el yogurt normal, el que debería ser el normal. Lo que nosotros en México conocemos como yogurt es un producto muy azucarado que sí es fermentación de la leche, pero tiene mucha azúcar. Estamos acostumbrados a consumir mucha azúcar en ese tipo de productos. Pero en cambio en el yogur griego, que es el que se puso muy de moda últimamente, es un yogur natural. Entonces podríamos revisarlo con las normas que presentamos el día de hoy. Ok. Ay, no me encuentro. Ok, entonces vamos a ver quién más pregunta. Martín Tapia nos pregunta que cuál es el riesgo si un yogurt se caduca o pasa de su vida de anaquel. Es una excelente pregunta. La vida de anaquel es el tiempo de vida útil del producto alimenticio, obviamente. En el caso del yogurt, sí es importante mencionar que la leche se pasteurizó, es decir, que los microorganismos presentes en el yogurt, siempre y cuando haya habido un buen envasado, no hay más microorganismos presentes más que los lácticos, los bacilos, bacilos y streptococcus, que son los que siguen fermentando. Si nuestro yogurt huele más ácido de lo normal, ya no sirve para consumo. Si nuestro yogurt huele normal, aunque la fecha de caducidad haya pasado, lo podríamos consumir. El olfato sí es
un parámetro, o bueno, un parámetro cualitativo para poder identificar. Sin embargo, también hay veces que hay separación de fases y entonces eso significa que aunque no huela, definitivamente ya no se puede consumir. Ok. Vamos a ver otras preguntas más. Una pregunta más o dos. Rosy Zuleta nos pregunta que en la región de Centroamérica, ¿cómo es la venta de productos HANA? Tenemos un área de América Latina que son los que se podrían comunicar con usted o igualmente nos ayuda a mencionarnos de qué país nos está viendo para poderlo canalizar. Tenemos filiales en Costa Rica, en Ecuador y en Costa Rica, Ecuador y Guatemala. Perdón. Y los demás países de Centroamérica los atienden nuestros compañeros, el ingeniero Miguel Rosales y la ingeniera Nazyeli, en el área de América Latina. Ok, Dulce, la última pregunta. Dulce nos dice, entonces, el convertir la lactosa en ácido láctico significa que pasa que para los consumidores que son intolerantes a la lactosa no les causaría problema alguno. Los intolerantes a la lactosa son personas que ya no generan enzimas o nunca han generado enzimas. Las enzimas son proteínas que rompen la molécula de lactosa. Decíamos que la lactosa es un disacárido, es decir, dos azúcares unidos, que son la glucosa y la sacarosa. Esta enzima se llama beta-galactosidasa y si esta enzima no la producimos, no hay cómo nuestro organismo pueda romper esta molécula o este disacárido. Por eso es por lo que los intolerantes a la lactosa no les cae bien la leche, hay inflamación y otros síntomas. En el caso del yogurt, nuestra lactosa ya está separada, ya es ácido láctico, ya no es lactosa. Igual, veíamos en la NMX 444 que mencionaba la elaboración de yogurt deslactosada, con leche deslactosada, me parece. Entonces, para asegurarse si es lo que necesitan, mejor adquirir un yogurt de leche proveniente de leche deslactosada. Ok, ya nos pasamos un poquito de la hora. Hay muchas preguntas y les prometo que todas les van a llegar por correo electrónico a todas las personas que nos escribieron. Y igual, si necesitan constancia, si necesitan alguna cotización, igualmente lo vamos a canalizar y posteriormente se las enviaremos. Les agradecemos que nos hayan acompañado el día de hoy. Los esperamos la siguiente semana, ya saben, los miércoles a las 11 de la mañana. Y bueno, pues aprovechen las ofertas, las promociones que mencionamos durante el webinar. Les comentábamos hace un momento que tenemos filiales tanto en Costa Rica, en Guatemala y en Ecuador. Visiten nuestras redes sociales, tanto de México como de todos estos países. Y bueno, cualquier duda, cualquier aclaración, mi correo es soporte2@hanainst.com.mx. Con gusto los vamos a atender. Y bueno, otra vez, gracias por acompañarnos. Les agradecemos su presencia. Hasta la próxima.